sobre toda nación, reinará sobre toda nación, reinará sobre toda nación, reinará sobre toda nación. Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en este día tan especial, un día domingo, día del Señor, el cual venimos todos sus hijos a adorarle, a exaltarle y a estar un tiempo con nosotros en esta comunión virtual para poder saludarnos, decir hermanos, ¿cómo estamos? Nos hemos extrañado y deseamos que a través de esta reunión así podamos compartir este tiempo con el Señor en el Espíritu. Damos gracias a Dios porque estamos en el mejor momento, en el mejor tiempo, en el mejor lugar. Vamos a orar. Oh Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Señor, en esta mañana queremos adorarte, queremos exaltarte, queremos bendecir tu nombre y decirte a ti, amado Dios, cuán bueno eres tú, Señor. Te adoramos porque tú eres Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias, Dios, por estar aquí unidos entre hermanos y sabiendo que tú estás aquí. Señor, nos humillamos delante de tu presencia y pedimos perdón de todos nuestros pecados, todos nuestros errores, nuestras, aún, Señor, debilidades. Pedimos que perdones, Señor, que tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado y estemos limpios, libres, para poder acercarnos mucho mejor al trono de tu gracia, para poder alcanzar el oportuno socorro en esta mañana, Dios. Después de pedirte perdón, Señor, también queremos agradecerte por todas las cosas que nos das y que nos sigues dando, Señor. Queremos pedirte que tú seas honrado en esta mañana y que pedimos, Señor, que siempre tu provisión sea para nosotros en estos tiempos de dificultades y que tú guardes nuestra salud y nos sigas protegiendo en este tiempo, Señor, tan difícil que nos ha tocado vivir, pero que sabemos que tú eres soberano, que tú tomas control de todas las cosas, y que solo hay un enemigo de nuestras almas y un enemigo tuyo, que no quiere que se realice este culto, no quiere que estemos orando, no quiere que leamos tu palabra, no quiere que te exaltemos, que te adoremos, porque Él eso es lo que ha querido. Y ahora queremos, Señor, hacer una guerra espiritual. Y en el nombre de Jesús, por el poder que nos has dado, por la autoridad de tu palabra, atamos a todo espíritu maligno, todo espíritu de incredulidad y de dudas, todo espíritu de intromisión, todo espíritu de enfermedad, de muerte, todo espíritu maligno se va ahora. Lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera de este lugar. Y te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amados hermanos. Después de esta oración, vamos a continuar con este culto y vamos también a darle al Señor lo mejor de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Vamos a adorar con un cántico especial. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar.
Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. ¡Vamos! Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu Santo, llena este lugar con tu gloria. Bien, amados hermanos, qué linda es esta alabanza y que podemos ver qué alegría que nos da y qué canción, qué palabras que nos dan, ¿no? Bienvenido Espíritu Santo a este lugar, porque Él está aquí. Bienvenido Espíritu Santo, Padre, Jesucristo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre bendito, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Y dice Dios, o sea, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, omnipotente, con tu gracia, con tu amor, con tu omnipresencia, porque tú estás aquí y porque tú eres omnisciente, tú lo sabes todo, Señor. Te damos gracias por este hermosa alabanza que le damos al Señor con todo nuestro corazón. Vamos a seguir también haciendo algunos otros anuncios. Por ejemplo, estamos en el mes aniversario, el 28 de julio, ya el día martes, ya el miércoles, el 28 de julio, que todos los peruanos vamos a rendir canciones patrias para mostrar nuestro patriotismo y nuestro amor a nuestra patria. Y que ese día sea un día muy especial para todos los peruanos. Podamos meditar en todas las cosas que están pasando y que debemos cuidarnos todos como peruanos, nacionalistas, patriotas. Debemos cuidarnos unos a otros en estos tiempos de esta pandemia. Dios va a cuidarnos y nosotros también hacemos lo nuestro. También estamos de cumpleaños ya terminando este mes. El 29 de julio cumpleaños nuestra amada hermana Rosita Ruedel Caldas. Qué lindo que sea el mejor día de su vida en este año, que lo celebre bien, que Dios le esté protegiendo, le esté guardando y que se pueda celebrar juntamente con toda su familia. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Y también quiero decir de que estamos en cadena de oración de lunes a viernes, todos los días, de 3 a 4. Podemos hacer nuestros pedidos de todo tipo de necesidades, porque Dios nos honra. Él dice, pedid y se os dará. Buscad, buscad y se hallará. Por eso es que, bueno, la cadena de oración en estos tiempos difíciles, Dios contesta las oraciones. Y de esa manera nos estamos uniendo a través de una hora. Algunos pueden hacerlo media hora, otros 15 minutos, otros en un tiempo adecuado dentro de la hora. No se pide tú una hora tal vez de oración, no puede tener tiempo, pero un tiempo que se arrodille, que le clame a Dios, que supla sus necesidades. Es bueno, una petición que podamos orar. Y los que tenemos más tiempo, estemos orando, porque este es un buen tiempo en medio de las circunstancias y las adversidades, porque a mí me ha unido mucho más a Dios y mucho más tiempo. Que eso sea así, gracias a Dios.
Y vamos a escuchar ahora el mensaje de la palabra de Dios, la Trinidad de Dios. Vamos a invitarlo a Augusto Montaño, que él va a dar el mensaje de esta mañana. Hermano, buenos días, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a compartir un tema que usted y yo como cristianos lo tenemos que tener claro. Vamos a hablar acerca de la Trinidad de nuestro Dios. Cuando hablamos de Trinidad, no estamos hablando de tres dioses. Estamos hablando de uno solo que se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero usted y yo debemos tener claro que no son tres dioses, sino que es un solo Dios. En Deuteronomio 6:4, la Biblia dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. En 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando Jesús estuvo acá en la tierra, nunca proclamó ser otro Dios, sino que él mismo dijo en el libro de Juan 10:30: yo y el Padre uno somos. También debe estar claramente entendido que Cristo no es un Dios menor y el Espíritu Santo tampoco es menor, sino que Padre, Hijo y Espíritu Santo, al ser un solo Dios, son omnipresentes, omnipotentes y además son omniscientes. En el Antiguo Testamento presenta algunos indicios de la pluralidad de la divinidad de Dios. Por ejemplo, en el libro de Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre. Luego en Génesis 11:7 dice: descendamos y confundamos allí su lengua. Ahí podemos ver la pluralidad de la divinidad de Dios. El Nuevo Testamento presenta con mucho más claridad que Jesús es Dios. Si vamos a Juan 1:1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Escuche bien, dice: y el Verbo era Dios. Pero luego en el versículo 14 dice: y el Verbo, que es Dios, fue hecho carne. Y ese Verbo que es Dios y fue hecho carne, dice la Biblia, habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí podemos ver que el Verbo, que es Dios, fue hecho carne y ese Verbo habitó entre nosotros. Y aquí queda claramente definido que Jesús es Dios. También podemos verlo en el libro de Romanos 9:5, donde dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vuelvo a repetir: según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces queda claro que Jesús es Dios. Además, también la Biblia afirma que el Espíritu Santo posee características, atributos y derechos que solo le corresponden a Dios. En 1 Corintios 2:10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Con esto podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo conoce todo lo de Dios
porque es Dios. Romanos 8:11 nos dice de esta manera: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es decir, el espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Queda claro que en este versículo que el Espíritu Santo levantó de los muertos a Cristo, por lo tanto le dio vida, y el único que puede dar vida es Dios. También podemos ver en el libro de Job 33:4 que el Espíritu Santo es creador. En el libro de Salmos 139:7 que el Espíritu Santo es omnipresente. Y con esto debe quedar claro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo poseen los mismos atributos, porque aunque se manifiestan en tres personas, es un solo Dios. Eso lo dejó claro el versículo de Deuteronomio 6:4, donde dice que nuestro Dios uno es. También debemos mencionar en el libro de Mateo 28:19 que allí se manifiesta de manera mucho más clara la Trinidad de nuestro Dios. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si nos percatamos bien, no dice bautizándolos en los nombres, sino que dice bautizándolo en el nombre, hablando de uno solo, Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En 2 Corintios 13:14 lo dice de esta manera: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces, les he mostrado versículos donde Jesús es Dios, donde el Espíritu Santo es Dios, donde a pesar de que la Trinidad se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo, son un solo Dios con los mismos atributos y con la misma dignidad de ser adorado. Desde el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, podemos ver este tema de la Trinidad, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, estamos viendo que dice: en el principio creó Dios. Y si nos vamos nosotros a Juan, capítulo 1, versículo 3, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, ¿se acuerda usted cuando en el libro de Génesis dice que todo estaba desordenado y vacío, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? Pero ocurría que todo estaba en oscuridad. Y luego dice la Biblia que Jesús es la luz del mundo. Si nosotros juntamos estos versículos, podemos ver que en el momento de la creación,
estaba el Padre, el Espíritu Santo, pero también estaba Jesús. Porque dice la Biblia en Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida, Jesús, era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, ¿se acuerda que le decía que había tinieblas, verdad? La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Podemos ver acá entonces desde el inicio que Dios busca manifestarse como Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde el momento mismo de la creación. Ahora debemos enfatizar que cada miembro de la Trinidad es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y aún entre ellos mismos hay una subordinación dentro de la Trinidad. También podemos ver que en el libro de Primera de Tesalonicenses 5, versículo 5, versículo hay un versículo en Primera de Tesalonicenses que nos dice que somos cuerpo, alma y espíritu. Déjeme encontrarlo, por favor. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y usted sabe que en el libro de Génesis Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Esa imagen y esa semejanza de Dios se refleja en el ser humano, y la Biblia lo dice aquí claramente, y todo vuestro ser, es decir, un solo ser, todo vuestro ser, un solo ser, ¿sí? Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No está hablando de tres como separados, dice, y todo vuestro ser. De la misma manera que el Padre se manifiesta que Dios se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese mismo reflejo de una unicidad está manifestada en el ser humano. Y lo dice claramente aquí como espíritu, alma y cuerpo. Podemos ver también en el libro de Génesis 19:24, Génesis 19:24, que dice de esta manera. A ver, denme un momento, por favor. Entonces debe quedar claro que desde el principio Dios buscó manifestarse como una Trinidad, pero como una Trinidad que no está dividida, sino que es una Trinidad que a pesar de que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no están separados. Y como les decía hace un momento, entre ellos mismos hay una subordinación. Hay un versículo en la Biblia donde el Señor Jesús dice, y yo rogaré al Padre que os dé un consolador. Mire lo que dice ahí. Jesús en su manifestación
de hombre le ruega al Padre, es decir, el Hijo rogándole al Padre que nos envíe al Espíritu Santo. Ahí puede ver usted claramente que hay una subordinación entre ellos. Además dice la Biblia en el libro de Juan que el Espíritu Santo glorificará a Cristo. Podemos dejar entonces claramente definido que Dios es uno solo. Si nos vamos al libro de Isaías, nos dice de esta manera, Isaías 9, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, es decir, este niño se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndose y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Entonces vemos en innumerables versículos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno solo. Que Dios el Padre envió a el Señor Jesús. Dios mismo se hizo hombre, tomó un cuerpo y envió de esa manera a su Hijo Jesús como una manifestación de su amor. Pero estando aquí en la tierra, el mismo Señor Jesús nos dijo: pero no os dejaré solos. Yo enviaré al Consolador, al Espíritu Santo de la promesa. ¿Y por qué era necesario que Jesús regresara al Padre? Porque Él mismo lo dijo: si yo no me voy, entonces no podré enviar al Consolador. Y había la necesidad de que el Consolador viniera, no solamente para que se cumpliera la promesa, sino para que habitara en cada creyente. Y la Biblia dice que usted y que yo somos el templo del Espíritu Santo. En el momento en donde Jesús es bautizado, la Biblia dice que Él fue bautizado, vino el Espíritu Santo sobre Él en forma de paloma, y el Padre habló acerca de Jesús. Quiero mostrarles entonces en un sinnúmero de versículos que, aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia sí habla de la manifestación de Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y si bien es cierto, hay sectas que dicen que Jesús no es Dios y que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza, nosotros creemos que Dios se manifiesta de estas formas. Si bien es cierto, no es una doctrina muy fácil de explicar, pero hay un momento en donde el apóstol Pablo lo dice de esta manera: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Escuche bien lo que dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién entenderá la mente del Señor? ¿Cómo puede Dios ser uno y a la vez ser tres?
¿Y cómo puede ser tres y a la vez uno? Y aunque para usted no le sea fácil, esto se tiene que entender porque si está escrito acá en la Biblia es porque es verdad y porque Dios no miente. Y desde el principio, Dios nos dejó revelado esta palabra para que nosotros creamos que Él nos amó tanto que después de la caída del hombre, Él envió a su Hijo Jesús como manifestación de su amor. Y Jesús nos dijo, no te voy a dejar solo, te voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo de la promesa. Y eso también es una manifestación de amor. Y la Biblia dice que Dios es amor. Con esto, hermano, debe quedarle claro a usted y a mí que Dios es uno solo. Deuteronomio 6:4 lo termina diciendo de esta manera. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Con esto debe quedar claro, hermanos, la Trinidad de nuestro Dios. Dios le bendiga. Bien, amados hermanos, acabamos de escuchar este mensaje, un mensaje que para nosotros es fundamental porque forma parte de las verdades básicas del cristianismo y que debemos todos entender acerca de la Trinidad de Dios. Si hoy, porque es un mensaje, una prédica, entonces no se puede profundizar mucho por el tiempo, pero que podemos hacerlo, pero que tenemos lo más básico que debemos saber para no equivocarnos y para no escuchar falsas doctrinas que se están dando por allí. Por eso es que es necesario fundamentar esto. Y bien, como lo ha dicho Augusto en este mensaje, ¿no?, acerca de la Trinidad, y un versículo, como ha dicho el de Mateo 28, ¿no?, que dice, ¿no?, Mateo 28 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está, ¿no?, Dios mismo en un nombre singular que está hablando que debemos hacer las cosas a través de las tres personas, en este caso en el bautismo. Y siempre ellos han intervenido juntos, o si algunas veces es por sus funciones, también van a actuar de una manera indirecta, pero siempre están allí, como el Padre, ¿no?, que lo envió a Jesucristo, y después envió el Espíritu Santo, ¿no?, el Padre y el Espíritu Santo. Y Jesús fue enviado a ir a la cruz del Calvario por el Padre. Entonces, también vemos otra cosa importante. Por ejemplo, los atributos de Dios. Ahí vemos que en la Biblia habla que cada persona de la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene los mismos atributos o cualidades que tiene la divinidad de Dios. Por ejemplo, las cualidades de Dios, los atributos de Dios, que solo Él los tiene Dios, no lo puede tener otra persona. Por eso dice el atributo solo de Dios. Por ejemplo, ¿quién es eterno? El único eterno es Dios. Y aquí se manifiesta a través de la Biblia que Dios Padre es omnipotente, es eterno. Dios Hijo es omnipotente, es eterno. Dios Espíritu Santo es eterno y es omnipotente. Así vamos viendo todos los atributos de Dios. Por ejemplo, Dios es omnisciente, omnipresente. Omnipresente, está en todo lugar, omnisciente, lo sabe todo. Es creador, Él ha creado con el Padre, el Hijo también es creador y el Espíritu Santo es creador. Es perfecto, todas las tres personas de la divinidad son perfectas. Dios es infinito y Dios es santo y Dios es el Salvador, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, estos atributos solo los tiene Dios. Estos atributos, dice la Biblia, que en la Biblia quienes lo tienen son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos atributos
También dice que no debemos nosotros pensar, como algunos pueden pensar, de que estamos creyendo en 3 dioses. No, estamos creyendo en que los 3 son un solo Dios. Los 3 son un solo Dios. No es 3 dioses. Un Dios que se ha manifestado en 3 personas. La Biblia no presenta a 3 dioses, sino a 3 personas que son un solo Dios. Por ejemplo, los judíos, ¿por qué no creen en el Mesías, que es Dios Hijo? Porque ellos creían en que el Mesías que iba a venir iba a ser un libertador y un gobernante político, un rey. Pero esto no fue así con Jesucristo, porque más bien eso fue para lo que vino, como ha venido la primera vez. En la segunda va a suceder estas cosas. Y por eso ellos no creen que es un impostor, y ellos no aceptan el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento. Y dice que nosotros somos politeístas porque tenemos 3 dioses, y no es así. El asunto es que no sabemos entender la Trinidad, porque no lo vamos a ver en un sentido lógico ni razonable. A la Biblia se le ve por la palabra, por la fe que tenemos todos nosotros. Y esa fe nos da el convencimiento y la convicción de que eso es así, porque lo dice Dios. También vemos, por ejemplo, otros que, como sectas, que no creen en la Trinidad. Es lógico que no crean los testigos de Jehová, porque ellos creen que solamente son testigos de Dios, que creen que Jehová nada más, y aún que no es ni padre, porque no creen en el Hijo de Dios. Ahora apenas están queriendo acomodar sus doctrinas, pero no creen al Hijo como Dios, sino creen que ha sido un arcángel, el arcángel Miguel, y ellos entonces están también en contra de la Trinidad, y esa es una secta y es una falsa enseñanza. Igual los mormones también, ellos son politeístas, ellos creen en muchos dioses, y dicen que, por ejemplo, el Dios de este mundo es Adán, y ellos tienen su propia Biblia, su propia versión, que lo han hecho porque creen que la de nosotros ha sido quitada, aumentada, y que ellos son los que Dios los ha designado para que sean la última iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, y las demás son apóstatas, los demás no sirven. Bueno, todo eso es acerca de la Trinidad de Dios, y por eso nos gozamos, hermanos, de saber y que entendamos que siempre la iglesia ha sido trinitaria. Y por asuntos de tiempo, como yo estoy haciendo un pequeño resumen, no podemos hablar que el Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno, y ponemos todos los versículos de todo y ahí consta. Y por eso es que nuestra fe también se basa en lo que la palabra dice, no así porque sí. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos has enseñado acerca de la Trinidad de Dios, que es una verdad fundamental del cristianismo, y que nosotros como cristianos debemos creer, Señor, en estas palabras que tú nos estás enseñando acerca de la Trinidad. Y nos gozamos, Señor, porque entendemos ahora mejor que el Padre Jehová es Dios, que el Hijo Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Gracias, Señor. Y así sigue bendiciéndonos con las enseñanzas. Y también, Señor, queremos terminar dándote gracias, diciéndote que tú eres bueno con nosotros y que nos guardes de todo mal, que suplas todas nuestras necesidades, y que tú, Señor, hagas tu obra, y que en estos tiempos difíciles podamos, Señor, entender más que sin ti nada podemos hacer, y que hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el Espíritu Santo, hay poder en el nombre de Jesús, y que toda palabra que hablemos tiene poder. Podemos, Señor, declarar bendición o maldición, o podemos declarar vida o muerte, que en la lengua está el poder, Señor. Ayúdanos siempre a hablar cosas buenas, positivas, y de acuerdo a nuestra fe, Señor, que seamos siempre optimistas, y que lo mejor está por venir, y que siempre hay esperanza en ti, Señor. Y te damos gracias porque nosotros sabemos, Señor, que pronto pasarán estas cosas y podamos estar juntos entre hermanos, entre familias, y gozarnos conociendo más, esperándote más tu venida,
y también, Señor, teniendo convicción y pasión y compasión por las almas que están perdidas y que necesitan de Cristo. Señor, aumenta más nuestra fe para poder salir y predicar tu evangelio a toda criatura, comenzando aquí desde Santiago, Señor, porque lo más importante en la vida es conocer a Cristo. Lo más importante, Señor, que cualquier milagro físico es el milagro de la salvación. Ayúdanos, Padre, que después de salir de estos tiempos podamos ir y bendecir a toda criatura, Señor, hablándoles de ese evangelio de poder, de fuego. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.